Señores, bienvenidos a Líderes. Es un gusto contar en el programa de hoy con la presencia de nuestro invitado, el arquitecto Solano Benítez, reconocido no solamente a nivel nacional, sino además a nivel mundial. Multipremiado, el arquitecto Solano Benítez es hoy, sin lugar a dudas, uno de los profesionales que nos enorgullecen a todos los paraguayos. Por citar algunos de sus premios y de sus reconocimientos. Premio Internacional de Arquitectura, otorgado por la Fundación de Arquitectura de Suiza. Mención honorífica del Congreso Nacional Paraguayo por sus aportaciones al país. Elegido arquitecto del Bicentenario por la Asociación Paraguaya de Arquitectura. Obtuvo el premio León de Oro, máximo galardón, en la 15ª Bienal de Arquitectura de Venecia. Además de enseñar en la Universidad Nacional de Asunción, el arquitecto Solano Benítez también enseña en múltiples universidades en la Argentina, en Brasil, en Chile, Ecuador, Perú, Panamá, España y hasta en Estados Unidos. Luego de la presentación del programa, conversamos aquí en Líderes con el arquitecto Solano Benítez, desde los estudios de Canal Pro. Ya estamos en compañía del arquitecto Solano Benítez. Solano, buenas noches. Muy buenas noches. Un gustazo estar acá. Igualmente, un gustazo recibirte y muchas gracias por favor, responder nuestra invitación. Solano, hay muchas cosas que quiero conversar contigo y aprovechar tu presencia, pero me gustaría empezar preguntándote, ¿qué lecciones aprendemos del estallido social en Chile? ¿Qué te parece? Bueno, esta es una realidad de la cual venimos hablando permanentemente durante todo este tiempo. Perdón. Eso es una maravilla. Empezamos. Perdón. Cuando hablamos en términos de medición de los estados económicos y miramos los números de macroeconomía y lo que pasa y lo que el país produce en relación a lo que consume, etcétera, etcétera, y tratamos de hacer una balanza o un balance en torno a eso, podemos decir que sin lugar a dudas tenemos un montón de otros beneficios que antiguamente no teníamos. Pero que sin lugar a dudas, si nosotros miramos a la población total del planeta y vemos que más del 60% de la población mundial vive en la línea de la pobreza, es decir, que dificultosamente existe, y que de eso el 50% vive en miseria. Si nos sentimos seres humanos, si somos quienes hacemos la construcción imaginaria, no de la empatía, porque hasta lo normal es que los seres vivos se manejen por simpatía, antipatía y hasta por empatía. Nosotros somos seres imaginarios, imaginamos que somos el otro. Y cuando intentamos estar bien haciendo que el otro esté bien, porque es mi vida la que está en juego. ¿Cómo yo puedo hablar entonces de sociedades que se desarrollan, que crecen, que producen cosas, sin entender que eso es de una ligereza insustancial ante el hecho que más del 60% de la población del mundo sobrevive? ¿Qué dato relevante es que alguno tenga un poco de plata o que 2 o 3 tengan mucha plata en relación a el 30% de la población mundial que vive en condiciones miserables? Sobre todo entendiendo que este crecimiento que ha venido de la mano de la lógica capitalista, con la cual entendemos el mundo y entendemos desde la moral capitalista que solamente el derrame va a salvar y redimir Es decir, que yo tengo que hacer mucho dinero para que después finalmente eso llegue a todo el mundo, y solamente si se produce dinero se va a alcanzar un estadio de mejoría para todos. Y el desarrollo no tiene absolutamente nada que ver con el crecimiento. Entonces, como nunca somos
más de 7.000 millones de habitantes en el planeta. El 31 de octubre del 2011, a 15 minutos antes de la medianoche, nacía Danica Mae Camacho, 2,5 kilos de ternura. Las Naciones Unidas decían que era la habitante número 7.000 millones del planeta. Y ella representa ese tsunami de cariño que estamos produciendo. ¿Nacida en Filipinas, acá a la vuelta, ¿verdad? Una más de nosotros, nuestra prima, nuestra sobrina querida, ¿verdad? Bueno, si nosotros entendemos que toda esa gente, que el 60% de 7.000 millones, hoy somos 7.500 millones, está pasando verdaderamente mal. Y no solamente está pasando verdaderamente mal, sino que la manera en cómo producimos crecimiento y avance es predatoria de nuestras condiciones preexistentes, entendiendo que el crecimiento se hace contra los bienes ambientales previos que teníamos, ¿verdad? Es decir, que todo crecimiento se hace contra un estado de mejoría que decidimos dilapidar, sacrificar en aras de el defecto de derrame para que algunos alcancen ese bienestar y ese bienestar llegue finalmente a las personas. La crisis que nosotros vivimos no es una crisis de falta de medios, porque hoy en el planeta existen recursos, los mismos de siempre en términos matéricos, pero en términos de ilusión, en términos de dinero, papel moneda, en términos financieros tenemos una capacidad infinitamente mayor a la que teníamos antes. Y no solamente eso, sino que hoy además sabemos mucho más cosas que las que sabíamos a comienzo del siglo, cuando éramos apenas 1.000 millones, menos de 1.000 millones a comienzo del siglo XX. Pasamos de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, en un proceso exponencial de crecimiento sin saber cómo hacer crecer nuestros recursos. Dicho esto, ¿cuál es el panorama que nos queda ante una condición donde el seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo solamente promete un crecimiento exponencial de estas diferencias? Entonces, nuestra crisis, repito, no es de falta de recursos ni de falta de conocimiento, es una crisis de falta de imaginación. Porque nosotros, dado que sabemos lo que sabemos y tenemos lo que tenemos, no somos capaces de aventurarnos a imaginar un mundo diferente al que tenemos. Y preferimos perfumar este cadáver de una manera escandalosa, ¿verdad? Diciendo y entregando miles de placebos donde la gente, ¿verdad? Siente que ahora sí está un poquito mejor, ¿verdad? Porque ya tiene la pastillita de talco que le va a sacar el dolor de cabeza. No estoy hablando solamente, o sea, no es que solamente el capitalismo va rumbo a una pena capital. El socialismo burocrático tampoco ha sido capaz de resolver las condiciones de evolución que necesitamos para poder vivir todos juntos en el planeta. Inclusive menos que el capitalismo, creo yo. Eso en una competencia ahí de quién la tiene más grande, un tema absolutamente adolescente e intrascendente, dado que los resultados no varían, ¿verdad? ¿Qué importa? Que gane uno, que gane. ¿Qué importa si no nos animamos a establecer nuevas condiciones y nuevos pactos sociales que determinan una diferente condición de habitabilidad en el planeta? Es lógico que pase lo que está pasando en sociedades donde la desesperanza, no solamente la desesperanza, la obscenidad de los que tienen, de los pocos que mucho tienen, y digamos la falta de paciencia ya de los muchos que cada vez tienen menos. ¿Cómo no entender que si no solucionamos esa brecha, si no inventamos una nueva manera, una nueva forma de entendernos, eso necesariamente va a estallar en Ecuador, va a estallar en Perú, va a estallar en Chile, va a estallar en Argentina, en Paraguay y en todas partes? El planeta reclama, o sea, nuestra sociedad, la sociedad humana como nunca reclama una nueva condición, un nuevo pacto. Y eso por eso es tan interesante este tiempo.
¿Hay alguna sociedad sobre la cual hayas leído o que hayas conocido y que se acerca más a ese modelo basado en la persona, basado en la empatía y a la relación entre los seres humanos que lo que estamos viviendo acá, en esta parte del mundo? Solamente para importunarte y para tratar de... Hay un librito hecho por Bartomeu Meliá que se llama El don y la venganza como formas de economía guaraní. Y me quiero referir a eso solo para poder explicar cuál es el alcance de eso. El don y la venganza como forma de economía guaraní. Sí. Cuando se refiere al don, lo que está tratando de explicar, lo que en estas páginas queda así de manifiesto, es precisamente que lo que se conoce con el nombre de yopoy. El yopoy mal podría interpretarse como un sistema de trueque, porque no es un trueque. No es que a cuánto está la gallina, a 72 manzanas o a 37 bolsas de naranja. Y entonces, bueno, yo te doy la gallina, vos me das las 37 y tratamos de llegar a un acuerdo sobre paridad de las cosas. El yopoy entiende que en toda relación lo que yo debo buscar, como yo soy, debo buscar hacerme bien. Hacerme bien. Entonces, lo que yo busco es darte lo que yo siento que a vos te falta para completarte. Ese es el yopoy, no es un sistema de intercambio, es un don, es un regalo, ¿verdad? El regalo que te completa con absoluta generosidad. ¿Para qué? Para que vos precisamente, estando mejor, logres retribuirme en idéntica forma. Y esa forma y esa manera es de acá, es nuestra. Ni qué vamos a decir y hablar de las economías sociales y el valor del ahorro y de los pequeños capitales en la India y de otras esto es parte de nuestra historia viva hasta hoy, ¿verdad? Donde lo que se busca en todo momento es entender no estamos en competencia, ni siquiera somos imparciales. Somos, mediante un acto amoroso, construimos la imagen nuestra en los otros que necesita de la protección y del cuidado para estar mejor. De hecho, si fuésemos inmortales, ¿a quién le importaría? Da lo mismo. Si fuésemos una piedra, que el sol le caliente un poco más, un poco menos, va a variar un poco su temperatura, pero básicamente... Pero si detentamos la vida, y la vida es el centro, como para decir, debo preservar o debo producir todo aquello que haga que mi vida sea mejor, es la misma lógica e inteligencia que tiene un árbol, ¿verdad? Que construye, arbitra su mundo de manera a que pueda finalmente tener una existencia mejor, con una inteligencia impresionante. Imaginar, incluso para ser analizada acá en la ciudad, que a pesar del odio a los árboles que tienen la ANDE o el MOPC, ¿verdad? Lo mismo siguen esta belleza de vida, convocando a la materia y transformándola para cambiar las condiciones del aire y soportar y permitirnos una mejor condición de vida. Esa jerarquía, yo estando en vida, yo tengo vida y ahora debo promover las condiciones que hagan que mi vida me permita llevarla y desarrollarlo de la mejor manera, es lo que tiene por centro el yopoy. Correcto. Ahora, esa visión o filosofía puede ser un tanto utópica a la hora de pensar en construir un modelo social que tenga como objetivo, por un lado, la libertad del individuo y por otro lado, tratar de generar una sociedad más homogénea. Yo coincido cuando los economistas dicen el crecimiento económico
es una condición necesaria para el desarrollo, porque vos al principio decías, no son la misma cosa. No son la misma cosa. Y los economistas dicen, el crecimiento económico es una condición necesaria, pero no es suficiente. Entonces, yo no estoy en contra de que hayan sociedades que hayan atraído al capital y hayan basado su crecimiento económico en inversiones, porque ese crecimiento económico, mucho o poco, derrama. A lo mejor no lo suficiente, pero derrama. Ahora, la segunda parte es la que falta, la parte en donde como sociedades dejemos de manejar todos, cada uno de nosotros, nuestra moto, ¿verdad? Y nos choquemos todos en la calle y de repente el que tiene la moto más linda adelante, ¿verdad? Y nos subamos todos a un metro donde cada uno ocupe su lugar y todos nos vamos. Esa es la parte en donde me cuesta encontrar un modelo, a lo mejor vos lo conoces, en el mundo, donde sí han pasado la barrera, o mejor dicho, el estado de crecimiento a un estado cultural de... Ok, fantástico. Te doy un ejemplo, entonces, quiero ir retruco, ¿verdad? La Fordización. Estamos hablando de Henry Ford, el centro del capital, ¿sí o no? Correctísimo. ¿Verdad? Estamos hablando. ¿Qué hizo este señor? Este señor, ¿cuánto era el promedio del salario mínimo vigente en esa época? Y aparte le estaba dando trabajo a cuánta gente. Sí. Había que cuidarle a él, había que darle excepciones, no había que cobrarle impuestos. Y es más, por favor muchachos, no vamos a cobrarle a este santo hombre, ¿verdad? Que está produciendo el elixir sagrado de existencia posible en nuestra sociedad, que es el capital, ¿verdad? Okay. Y el tipo dice, no señor, vamos a duplicar o triplicar el salario, ¿verdad? Y lo que hace es reduce, porque no tiene ningún sentido ser un exitoso en una sociedad fallida. Correcto. No tiene ningún sentido aspirar a crecer en una catástrofe, cuando nadie puede levantarse, cuando nadie puede hacer las cosas. Entonces, incluso dentro del capital, lo que pasa es que nuestra comodidad y nuestro piloto automático hace que todo el tiempo solamente ponderemos a aquellos que han ganado mucho, detentan un montón de dinero, no sé, es un elixir que por lo visto les vuelve lindo, no sé, yo por ejemplo que ya renuncié a la aspiración de ser bello, ¿verdad? Tal vez reclame precisamente por eso que los feos también tenemos derechos y no solo lo que es perfecto debería de poder existir, sino que al contrario, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de cuidarnos. Entonces, el otro día hablaba simplemente de cuando me pidieron ir a dar una charla que se dio para el colegio. Recordé una frase de un admirado científico paraguayo, el doctor Antonio Cubillas, que él dice, las sociedades son entelequias hipertróficas, ¿verdad? Cuando dijo eso, yo dije, claro, ya está, me puedo ir. Ahora mismo ya podríamos terminar el programa también, ¿verdad? Porque hipertrofia es el crecimiento desmesurado, lesivo. Entelequia es la persona, cosa o situación idealizada, solamente posible en un mundo imaginario, a tal punto. Crecimiento de una cosa en una sociedad. Las sociedades, es decir, el grupo de individuos que se congregan, ¿verdad? Idealmente en expansión, porque la sociedad es lo mejor que nos pudo haber pasado, etcétera, etcétera. Por supuesto, la familia es una entelequia hipertrófica. ¿Quién va a hablar mal de la familia? Pregúntenle a esos que están en la cárcel qué piensan acerca de la familia del clan Rotella, los que juegan fútbol con la cabeza de los decapitados. Los padres son una maravilla, la familia, los padres. Pregúntenle a las estadísticas de niñas y niños abusados sistemáticamente, ¿verdad? Si todos los padres son una maravilla y si todos los padres cumplen con el deber del custodio, etc. A las iglesias, claro, ¿verdad? Las mismas que sostienen valores de pedofilia,
tráfico de influencias, tráfico de etcétera, etcétera. Las sociedades son entelequias hipertróficas porque las sociedades son buenas solo en la medida en que los individuos que la integran lo sean. ¿Y cuando un individuo es bueno? Cuando puede cuidar, cuando se convierte en un cuidadano, cuando habita entonces en cuidadanía y transcurre dentro de cuidades, lugares donde cuida a los otros. ¿O hay algún Cuidades en lugar de ciudades. Cuidadanos en lugar de ciudadanos? De ¿O cuidar de cuidar al otro. a mí que soy el otro? Entonces, bajo esas premisas y bajo esas condiciones, si ese es el punto central, qué superfluo es estar hablando de la baratija, de la subida o bajada del Producto Interno Bruto, que no modifica en nada las condiciones de vida y de crecimiento y de desarrollo de las personas que habitan nuestro tiempo. Estamos tan mareados detrás del dinero, estamos tan seducidos por el supuesto bienestar que nadie va a llevar a su tumba un miserable rectángulo colorido con la cara de Jefferson. Solano, ¿cómo definís lo que haces? Es interesante eso. Porque yo puedo presentarte como arquitecto, pero vos Sí. tenés una manera de definir lo que haces. Nosotros alcanzamos una cierta reputación. Somos bastante conocidos en redes sociales, ese tipo de cosas, como especialistas en hacer lo que no sabemos hacer. Especialistas en hacer lo que no sabemos hacer. Claro. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pensamos es que para completar, para trabajar con la lógica del Yopoi, yo no trabajo con... yo lo que intento es completar los recursos que el otro necesita y tiene. El conocimiento ha sido una herramienta muy poderosa para evolucionar a los individuos, a sus capacidades y ponernos en puertas de terribles crisis o de enormes soluciones, ¿verdad? Produciendo conocimiento y liberándolo, lo que nosotros hacemos es que don Pedro, doña Teresa, doña fulana, etcétera, etcétera, tengan posibilidades de mejorar sus condiciones de vida y de habitabilidad. Y estando ellos mejores, nosotros vamos a estar mejores. Correcto. Mejor. Entonces, la investigación es vista siempre con guardapolvo, microscopio, etcétera, etcétera, como en el ámbito, lógicamente, de la biología, Ok. etcétera. Pero Sí. en el ámbito de la arquitectura, ¿Cómo se en el investiga? en el ámbito, produciendo esas ventajas que están ahí latentes, pero que hasta que no se revelan, no pasan a ser parte del repertorio de las personas en su intento de cuidar su vida, defenderse de la intemperie, de los vientos, del frío, del calor, albergar a su familia, etcétera, etcétera. Correcto. Entonces, corregime si me equivoco. ¿Cómo estoy interpretando lo que estás diciendo? Estoy interpretando que hay un tipo de arquitectos y arquitectas que se dedican a hacer aquello que le enseñaron a hacer en la facultad. Sí. Construir a partir de, así funcionan estos materiales. Sí, señor. Y hay otro grupo de arquitectos que a lo mejor desafían lo convencional para descubrir cosas nuevas, a lo que vos le llamás generar conocimiento para que repercuta en mejores condiciones para él o para ella en la sociedad. Sí, señor. ¿Es correcto? Correctísimo. Y vos estás en ese segundo grupo. Si yo sigo un protocolo de 1800 contra el cólera, calentaría el agua en una bañera a 105 grados de calor y te sugeriría que te metas dentro de esa bañera y que, lógicamente, si sobrevivís a la quemadura y a todo eso, seguramente vas a estar hábil para superar el cólera, etc. Y era el protocolo de 1600, de 1700, qué sé yo, nos estamos riendo, ¿verdad? Pero hoy, tal vez con una píldora, ¿verdad? Tal vez con o mejor que la píldora, observando nomás, lavate las manos, ¿verdad?
lavate las manos y lava las verduras y ya no vas a tener cólera. No, pero dame una cosa, hace eso y ya, y antes no se sabía, ¿verdad? Y antes no se sabía. Entonces, nosotros no somos operarios de una disciplina, somos constructores de una mejor sociedad. No somos operarios de una disciplina con los viejos protocolos. Somos constructores de una sociedad. O sea, ¿de qué sirve que ante una reflexión de esta naturaleza que te haga dar cuenta, por lo menos estamos en crisis y por lo menos alguien debería de ponerse el sombrero del posiblemente loco, ¿verdad? Ante la legitimación del mercado y los World Trade Center y la qué sé yo, que venga alguien a hablar que si no crece, qué sé yo, que esos son valores estúpidos, ¿verdad? Alguien tiene que levantarse de esa estigmatización y decir, no es así, ¿verdad? Y eso es un bien para el otro. Solano, ese nuevo conocimiento en tu profesión, ¿complementa los anteriores o los reemplaza? Ambas cosas. Por ejemplo, lo cual significa que en el futuro alguien podría reemplazar los conocimientos tuyos. Absolutamente. Por ejemplo, un curso, se acabó nomás y me pone nervioso, ¿doy la vuelta otra vez o...? Okay. Continuamos así. Continuamos entonces, ok. Por ejemplo, me toca dar un curso en Harvard, ok. Es muy ¿Diste? Claro. ¿Diste curso en Harvard? Claro. Es muy simpático porque todo el mundo acá se llena la boca Harvard y qué sé yo. De hecho, le traje un pijama de Harvard a mi mamá que hasta ahora usa. Un pijama rosado así grande. Qué sé. Bueno. Y es muy interesante porque en el caso de mi disciplina, en el caso de arquitectura, no hay undergraduate, es decir, no hay la licenciatura o el bachillerato, el equivalente a la carrera, ¿verdad? Existe solo maestrías y doctorados, para decirlo de la manera más rápida y elegante, ¿verdad? Entonces, ellos lo que hacen es que sus alumnos estarán en una media entre 32, 35 a 42, 43 años, por ahí, que es gente que ya no son adolescentes, que, no sé, dicen que acá se fuma mucho y entonces, vamos a estudiar arquitectura, qué sé yo, pero la verdad no saben cuáles son las razones por las cuales la gente estudia lo que estudia. Bueno. En otra época será, qué sé yo, se tocaba mucho la guitarra, no lo sé, ¿verdad? Esos son los designios del mundo. Y entonces esta gente que tiene esta condición, ellos te invitan a presentar un protocolo de lo que vos vas a enseñar, o de lo que vos querés enseñar, ante un pelotón de gente que son los que se pueden inscribir o no a tu curso. Es decir, que vos le podés, te llaman, che, vamos a ir a Harvard, qué sé yo, a enseñar, sí. Y después, ¿cuándo empezó? Y nadie se inscribió a mi curso y ya, volvió otra vez, ¿verdad? Bueno, este no fue el caso, ¿verdad? Evidentemente, hice un lanzamiento allá acerca de cuál sería el curso que nos gustaría poder presentar, por ejemplo, allá, ¿verdad? Nosotros básicamente hacemos también investigación en torno a entender que la arquitectura es una materia de síntesis. Es decir, que usa una serie de manera híbrida, una serie de otras disciplinas. Es decir, usamos la matemática pero no somos matemáticos. O sea, un arquitecto difícilmente va a ganar la medalla Field, ¿verdad? Usamos química porque hay que mezclar el cemento con el agua, qué sé yo, pero no somos químicos, ¿verdad? Son todas, o sea, tenemos un relacionamiento impuro con casi todas las disciplinas, con abogados, economistas, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, una de las cosas que los oferentes tenían para tratar de engatusar ahí a la audiencia eran los famosos viajes, ¿verdad? Y los famosos viajes significa que hay un montón de profesores de todo el mundo que vienen a dar ahí su ponencia acerca de qué es lo que se va a enseñar en este semestre, porque es interesante que entre todos desarrollemos esto, ¿verdad? Y entre las cosas es, bueno, hay un viaje, un destino. Paraguay, qué maravilla, vengan a Paraguay, conozcan un destino
interesantísimo, un lugar oculto, que dice, bueno, fantástico, me dicen ellos en las preparaciones, ¿verdad? Y usted ya tiene los 16 pasajes para esa gente. ¿Qué? O sea, nosotros, país tercermundista, debemos juntar dinero para que esos tontos de capirote que están allá en Cambridge vengan a pasear aquí para hacer un proyecto que encima nosotros le vamos a decir cómo hacer y nosotros tenemos que pagarle en vez de poner vacuna o algodón en el hospital, pero dije, etcétera, etcétera. Por supuesto, te imaginarás la furia. Entonces dije, no, vamos a hacer otra cosa. Cambié el protocolo y decidimos hacer lo siguiente. Ok, vamos a estudiar materia convocada por vida y por robótica. Es decir, que el máximo viaje que vamos a hacer van a ser a los laboratorios de biología de Harvard y al laboratorio de robótica del MIT. Y esos son más o menos a 5 o 6 cuadras uno de otro y con eso ya nos manejamos. ¿Qué? Claro, vamos a ir a preguntarle a los biólogos, a los genetistas, a los que están haciendo el genoma, están haciendo estudios de genoma, etc. Hasta hoy nosotros convocamos a la materia por física y por química, ¿verdad? Quemamos la arcilla hasta que se vuelva una piedra rígida, prismática, le llamamos ladrillo, ¿verdad? Usábamos la química y agarramos polvo de cerros, etcétera, hacemos todo y quemamos un poco y mezclamos con agua y así salen nuestras. Y con esa manera calentamos la arena hasta que se vuelve transparente y con eso hacemos vidrio. Entonces siempre es física y química las reacciones según las cuales se puede llegar, ¿verdad? Pero resulta ser que a partir de la elaboración del descubrimiento del genoma se descubre que no solamente la vida tiene un código, que es precisamente un código manejado por cuatro factores, ATCG, y que con esos 4 factores, ¿verdad? La secuencia de esos factores hacen que la vida desarrolle la secuencia que quiere hacer, convocando a la materia como bien le plazca, ¿verdad? Y que con eso entonces éramos capaces de comenzar a imaginar los materiales a partir del descubrimiento del genoma, cómo nosotros podríamos reconvocar a la materia. Empezamos a estudiar, lógicamente ahí aparece, por ejemplo, el Bacilli pasteuri. Bacilli pasteuri es un bacilo, una bacteria, pasteuri por Pasteur, que originalmente lo pudo ver Pasteur, ¿verdad? Y transforma la arena en calcita en 8 horas. Es decir que de una arena como esta desagregada, yo le tiro un líquido con bacteria y 8 horas después, sin fuego y sin química, por vida, se convierte en la piedra que yo quiero. Entonces yo estoy cada vez más cerca de producir, no de tener una fábrica de ladrillos, de tener una granja de producción de ladrillos, porque lo que yo voy a hacer es producir los bacilos y las bacterias que, combinados con la arena, ¿verdad?, vamos a ser capaces de producir la piedra que querramos, el tamaño que querramos, y con eso vamos a edificar y vamos a hacer edificios, vamos a hacer lo que se nos ocurra. Y la misma cosa, por ejemplo, con la materia genera material. La materia, cuando ya tiene un propósito, se convierte en material, o sea, sirve para, ¿verdad? Y en ese sirve para, lo que aparece es la posibilidad de sirve para, no sé, aislar, para hacer esto, y se podría hacer así, que es un protocolo de invención, ¿verdad? Entonces, esas maneras de trabajar y de pensar transversales, etcétera, son las que nosotros habitualmente desarrollamos acá y nos hemos convertido en referentes a nivel mundial con respecto a este tipo de cosas. Y el otro tema, solo para darte porque dije que eran 2, y el otro era la robótica. Sí. Resulta ser que en MIT estaban estudiando un robotcito así, era muy simpático, era un robot que tenía la nariz así alargada, era basado en un reptil pequeño del Sahara que se llama sunfish. Es una especie de lagartija que por la forma de su hocico
ondula y se entierra y anda por debajo de la tierra. Entonces, imagínate lo que sería que vos puedas tener, igual que un dron, pero ahora... Subterráneo. Sí. Y que vos entonces con un joystick, o con lo que quieras llamarlo, no sé lo que va a llegar la evolución, ¿verdad? Vos puedas hacer los cableados subterráneos, colocar cloaca, sin tener que destapar y armar todo el despelote. Bueno, todos esos temas terminaban siendo descubriendo la materia, produciendo material, y sobre esa capacidad material que sea, instalábamos proyectos a ser desarrollados en Paraguay. Correcto. ¿Verdad? Bueno. Fantástico, ¿verdad? Craso error de propaganda. Si yo al gobierno de turno le hubiese sacado 16 pasajes, nada, estarían así sacándose la foto con los 16 superdotados de Harvard que hicieron proyectos para... Y todo el mundo estaría hablando de esto. Y yo, por cuidar el algodón, la curita, la cosa del hospital público, ¿verdad?, no le traje a estos individuos, ¿verdad? Ahora, la inteligencia, como muchas otras cualidades físicas, no nacen ni geográficamente, ni tienen nada que ver con la condición del color de piel, de raza o de lo que sea, ¿verdad? Entonces, por supuesto que en Harvard hay gente interesante, y también es una entelequia hipertrófica. Hay una cantidad de vagos, hijos de papá, lleno de oro, listo para importunar de la manera más horrorosa que te puedas imaginar, ¿verdad? Como todo. Solano, a partir de esto que estuvimos hablando de la materia genera los materiales, y antes de irnos a una breve pausa, ¿qué es un ladrillo? Interesante, porque un ladrillo es una piedra contemporánea. ¿Qué tan contemporánea puede ser? Si nosotros tuviésemos que pensar, o pensamos de hecho, vamos a llegar a Marte, y la NASA está inventando maneras de controlar la radiación en Marte. ¿Y qué es lo que se conoce hoy de Marte? Y más o menos las fotos, su superficie, hay un poco de polvo y qué sé yo. Y, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Ladrillo, ¿verdad? O, ¿sabes qué? Vamos a divertirnos como locos. Vamos a agarrar esta plantita que le dicen flor de Paraguay y vamos a hacer un ladrillo y vamos a... No tiene ninguna estatura fuera de la que nosotros le asignemos. La materia, el material, es tonto. Si yo tomo un ladrillo, por eso hay que tener riqueza, o sea, que tener una estancia, sí, te sirve para, cuesta, no sé, 6, 10, 15 mil dólares la hectárea. En zona LPP, parece que ya no tanto. En zona donde se incendia todo el tiempo, parece que ya no vale tanto. Ya, bueno, entonces un ladrillo, si al ladrillo vos le decís ladrillo, quédate acá, y le soltás, se cae porque el ladrillo es estúpido. Pero es la inteligencia y la capacidad del hombre la que puede hacer transformar la materia en material y convertir ese pedazo de materia en un monumento, en una cosa que sea capaz de cuidar y proteger la vida de las personas. Y ahí es trascendente. Ok, es decir, ese ladrillo en potencia es una escuela. Ese ladrillo es un hospital. Cuando nosotros descubrimos que la vida de las personas era importante, para no morirnos a la intemperie, construimos en defensa. A esa construcción le llamamos casa, ¿verdad? Cuando descubrimos que enseñar era una cuestión importante, construimos una casa, le llamamos escuela. Y cuidar a los enfermos le construimos también otra casa, le llamamos hospital, etcétera, etcétera. La materia, nosotros como seres humanos no le hacemos asco a ninguna materia. Y eso es lo que es interesante de entender, porque en los procesos
industriales como el nuestro. Nosotros pasamos, por ejemplo, crisis donde se le exige al gobierno que use tal ladrillo y los otros dicen, no, nosotros queremos usar, y todo eso son disparates de defensa de un, no sé, de una tontería de mercado que olvidó el propósito de lo que tenía que ser, que era escuela, protección, cuidado, qué sé yo, y se están peleando ahí por la monedita del negocio como leitmotiv de todo acto humano, ¿verdad? Bueno. Solano, tengo que cortarte para hacer una pausa de 2 minutos. Y cuando volvamos a la pausa, Solano, quiero que me hables acerca de tu mirada sobre nuestra Asunción hoy, el caos del tránsito, el eje corporativo. ¿Cuál es tu mirada sobre Asunción hoy y qué nos espera el futuro para los asuncenos? Hacemos una pausa, hacemos una breve pausa y regresamos enseguida con el arquitecto Solano Benítez. Seguimos en Líderes en compañía del arquitecto Solano Benítez. Solano, quedó pendiente el tema de cómo ves hoy nuestra Asunción. Asunción manifiesta el crecimiento que ha tenido en los últimos años, crecimiento que no se compadece para nada, sino que al contrario ha sido predatorio de una serie de condiciones que nosotros teníamos como buenas y preexistentes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, basta ver que donde había un frondoso bosque, hoy hay unas torres espejadas y un shopping, ¿verdad? Basta ver con que la manera como nosotros disponíamos la orientación de las obras de tal manera que el viento normal ventile las casas, produjésemos las sombras necesarias porque luz es igual a calor en nuestro país, etcétera, etcétera, pasa a ser un paradigma olvidado, es decir, que el crecimiento que se hizo contra nuestro patrimonio ambiental y contra nuestro patrimonio cultural, en el sentido de pisotear necesariamente nuestros humildes desarrollos para imponernos una agenda que se hace absolutamente en el extranjero. ¿Cuál es la maravilla de llegar a Paraguay y pasar por dos Johnny B. Good, por ejemplo? Para mí es aterrador, o sea, estamos construyendo y cooperando a la construcción del Nowherelandia, es decir, no es ningún lado, no es nada, no tiene ningún valor, ¿verdad? Y detrás de la aparente novedad de su implantación, no existe fuera de eso ningún otro atributo que nos haya mejorado. A tal punto que basta ir al Luque y uno podría caminar por una galería y en días de sol que el sol no te parta, o en días de lluvia que no te mojes. Trata de hacer eso frente al World Trade Center. No solamente eso, estamos hablando de construcciones que ostentan en presupuesto 50 millones de dólares y que después sufren un desvío, no del 10% que es lo habitual y que todavía podría ser, sino de casi el 100% y cuestan 90, 80, 90 millones de dólares. Y en el momento de construirse, en un lugar que estaba prohibido construirse, porque no tenía la infraestructura necesaria para poder soportar esa densidad, ¿verdad? No son capaces de invertir en una planta de tratamiento cloacal, de tal manera que el día en que normalmente llueva en Paraguay, no tengamos que estar nadando por una cloaca a cielo abierto nauseabunda. ¿Por qué? Porque entonces el último campesino de la República, cuando
compra su paquete de yerba para tomar tereré, paga IVA, y ese IVA tiene que venir a solucionarle el problema acá de su ambición y de su descontrol, no sé ni qué decirle, ¿verdad? Okay. A las otras cosas. Entonces, antes que una ciudad se vuelva fea, y Asunción está en franco proceso de volverse horrible, ¿verdad? Basta ver la poda de árboles del botánico, ¿verdad? Basta ver cómo echamos árboles en cada esquina porque molestan a la fachada para que se vea un determinado producto, y basta pasear por la ciudad y ver que tenemos 52 grados de calor en un día como hoy. Y ¿quién puede decir que todos estos fenómenos no están relacionados y no tienen directa acción y consecuencia sobre estas mismas condiciones que nosotros estamos diciendo? Aclárame algo sobre Entonces, antes de que las ciudades se vuelvan feas, son las personas las que se vuelven feas. Es decir, cuando a mí no me importa que a vos te pegue el sol, te voy a construir con un espejo que te oriente. Cuando a mí no me importa que vos te mojes, no voy a hacer ni un alero de 60 centímetros. Cuando a mí no me importa que vos navegues con materia fecal hasta los oídos, voy a soltar nomás a un cañito de instalación doméstica una torre de 72 pisos de alto y qué sé yo, y después diga, oh, ¿cómo es que este Estado no invierte en el desarrollo? ¿Y a vos cuánto te costaría haber arreglado eso? Y no lo hiciste. Ah, porque estás cuidando tus beneficios y entonces estás perdiendo calidad de vida ahora para asegurar que puedas comprar calidad de vida afuera. El mundo es uno solo. Solano, dos cosas. Primero, no estás en contra de que se construyan torres corporativas, porque las oficinas corporativas debían salir en algún momento de las casas para ir a edificios, pero sí estás en contra de la forma en que se hizo y de dónde se hicieron las torres. Ok, te voy a contestar porque es simpático. Y la segunda pregunta, discúlpame, es ganar dinero para ir a comprar afuera. ¿Te referís a? A que, ¿por cuál empiezo? Por lo segundo y después vamos a las torres. Ok, que uno puede pensar que vivir en un lugar con 52 grados de calor y con mosquitos, porque hay mucha basura, porque a nadie le interesa cuidar su basura, porque en realidad recoger dos plásticos que se quedan se tiran al suelo no es nada en relación a estar hasta la cintura tratando de cruzar una calle en pleno de un raudal de cloaca, ¿verdad? Entonces ahí es cuando empiezan las cosas. Y lógicamente, como uno no quiere vivir eso, no quiere que le piquen los mosquitos, no quiere morirse de dengue, no quiere esa cosa, prefiere asegurar la posibilidad de vivir en otro lado a partir de expoliar las condiciones locales para alcanzar eso como en un proceso lógico y normal de cualquier sociedad de consumo. Correcto. Ok. La pregunta anterior tenía que ver con, es interesante porque mi papá en un momento dado era muy afecto a las tecnologías y se había puesto un teléfono en mi casa y resulta ser que a tal punto le trabajaba este tema del teléfono que consiguió 100 metros de cable. Y el teléfono, que era un aparato así con disco, con una cosa así, con una espiral así, tenía 100 metros de cable. Y mi papá andaba con su teléfono por todo el patio, que tenía una manzana más o menos, era la casa quinta donde nosotros vivíamos, y mi papá estaba feliz de la vida porque se iba bajo aquel cocú, ¿verdad? Y mientras que mascaba un cocú, determinaba qué es lo que iba a hacer, si había que ir, había que traer, contestaba una cosa, le atendía por la radio al otro, después se iba, se cambiaba, se iba a tal cosa, etcétera, etcétera. Y él podía casi, en los años 70, trabajar y vivir en su casa, ¿verdad? Con una comodidad impresionante. Porque tenía 100 metros de cable. 100 metros de cable, ¿verdad, Juan? Hoy en día, donde no solamente puedo hablar con la gente de mi oficina, puedo saber qué están haciendo, puedo verles. Puedo no solamente verles, sino que puedo entrar a los archivos de todo lo que se produce y puedo controlar y puedo... ¿Dónde debería de estar la oficina? ¿Dónde debería estar el lugar donde yo trabaje?
donde a mí me sea mejor, ¿verdad? Hay un lugar para torres corporativas y otro lugar para vivienda, y otro lugar para industria, y otro lugar para el divertimento. Okay. Ese es un concepto absolutamente erróneo del urbanismo moderno de los años 50 o incluso un poco antes, la Carta de Atenas, etc. Porque lo que hoy tenemos que tratar de hacer es... Confieso que pensé que me ibas a decir, así se planifica, un lugar para diversión, un lugar para oficinas corporativas. Esa es la forma que se tiene que hacer. Bueno, confieso que pensé que iba a decir lo eso. que se planifica, si nosotros teníamos que asistir en auxilio a nuestro título de urbanistas 30 años atrás, ¿verdad? Sin lugar a dudas, lo primero que teníamos que resolver era la cuestión vial. Como por dónde iba a ir, que no haya nudo, que no haya tráfico, qué sé yo. Después, los problemas urbanísticos, no sé, la recolección de basura, un poco de tal cosa, etc. Hoy nuestro problema es cómo aseguramos aire para no morirnos. Hoy nuestro problema es que para no morirnos por causa de la contaminación que producimos con los traslados, yendo y viniendo de un lado para otro, porque tenemos ejes corporativos y lugares residenciales, lugares de divertimento, esas son invenciones contemporáneas, porque en cualquier ciudad del mundo, salvo las que crecieron bajo la lógica del automóvil, en Estados Unidos principalmente, pero cualquier otra ciudad europea o fuera del ámbito del automóvil, está pensada en simultáneo. Está pensada en simultáneo y su fortaleza es precisamente la capacidad de adaptación a distintas condiciones en simultáneo. Es decir, ¿qué pasa si las finanzas fracasan? ¿O qué pasa simplemente por un tema de seguridad? El sector corporativo y de oficinas trabaja de 7 a 7. ¿Y después? ¿Quién va a estar ahí? Y nadie más. Y ahora hay que poner policía ahí para guardar, ¿verdad? O peor, los que viven acá pero tienen que salir para ir a trabajar allá. ¿Y quién le atiende la casa? Ahora tenemos que atender y tenemos que... es un desastre. Entonces, todas las maneras habituales de concebir la planificación y el urbanismo, etcétera, etcétera, tienen que ser repensadas desde el cuidado. Y debemos abolir y poner en el lugar que se corresponde en la agenda el consumo, el mercado, ¿verdad? Porque esas deben ser las consecuencias no más de una sociedad fortalecida que utiliza esos medios para establecer un correlato de interrelación más interesante. Pero no podemos invertir la ecuación y empezar nuestra sociedad o nuestra ciudad pensando que va a ser mucho mejor que... ¿Por qué yo pongo una torre acá? Porque las condiciones ambientales en esta zona son espectaculares. Hay más árboles. Quiere decir que el de al lado también lo va a hacer. Y el otro también, y el otro también. ¿Dónde están las condiciones ambientales adecuadas? Desaparecieron. Solano, año 2020. ¿Considerás que la industria de la construcción va a seguir con cierto dinamismo, generando empleo, o va a sentir las consecuencias de los bolsillos golpeados? Yo creo que más que nunca nuestras hipótesis, por ejemplo, el año pasado en esta época, sí, ya pasó, ahora estamos cumpliendo un año. Construimos, por ejemplo, la Fundación Cartier en París. Una de las cosas más sorprendentes nos pasó en la Fundación Cartier en París para hacer una construcción que queríamos ahí mostrar y qué sé yo, fue asistir a una primera reunión donde lo que me dijeron es: el proyecto está impresionante, qué sé yo, pero no tenemos plata. En la Fundación Cartier. Yo le dije que estaba preparado para cualquier cosa, que veía que era horrible, que estaba así, que esto no podía ser, pero que no tenían plata, ¿verdad? Bueno, sí, ellos no pero si ellos tienen plata, que bueno. Lo que decidimos hacer en la Fundación Cartier es utilizar material normalmente en la construcción nosotros utilizamos, y en la medida en que se va especializando, se reduce la condición de mano de obra en relación a los materiales. Y llegamos a cuestiones como 70-30, o sea, 70% del costo de los materiales y 30% nomás es la incidencia de la mano de obra súper especializada que viene acá y que hace el montaje y que entonces estamos sacando. Mientras tanto, el resto de la gente
se afabela en torno a las ciudades sin saber qué hacer. Y Correcto. hacemos desarrollo impresionante en el ETH, en Suiza hay un robot que agarra el ladrillo, levanta, pone, fija por GPS, lo hace. Es una maravilla, una tontería que no tiene nombre, porque la máquina más perfecta de supinación, pronación, traslación y rotación somos nosotros, ¿verdad? Y además, si no encontramos cosas que hacer, igual estamos transformando oxígeno en anhídrido carbónico. Y lo peor que podemos hacer es considerar que todos esos recursos son desechables porque nuestros proyectos no incluyen una manera de entender que lo que necesitamos hacer es invertir, usar cada vez menos materia, porque es lo que está en situación, en dificultad en el mundo, y cada vez más la capacidad increíble del ser humano de construir en amparo de su propia existencia. Nuevo protocolo. Somos célebres por ese tipo. De hecho, un indígena que entra al monte, él está entrando a trabajar, está haciendo un tour, se puede considerar que en ese momento está haciendo de turista, está consiguiendo su alimento, es decir, está cazando, se está entreteniendo, o qué es lo que está haciendo. Está haciendo todo eso al mismo tiempo. Lo que va a pasar en los próximos años es que tenemos que rescatar nuestras condiciones humanas para que, debido a nuestras increíbles capacidades, seamos responsables de transformar este mundo en una herramienta donde todos podamos vivir mejor. Un gustazo compartir contigo. Gracias, Solano. Hasta la próxima, si no te suspenden los auspiciantes. Muchas gracias. Esto fue Líderes por Canal Pro. Buenas noches. Gracias.